los puntos que han venido mencionando. Sí, por un lado, en términos de este ejercicio, sí, del liderazgo pedagógico, sí, del liderazgo directivo, sí, uno de los elementos tiene que ver directamente con darle cabida. Es decir, reconocer que esto sí se puede desarrollar, se puede fortalecer, ¿sí? Y desde ahí seguir, digamos, reconociendo por un lado lo que ya se viene realizando y por el otro potencializarlo, ¿sí? Lograr ubicar estos elementos. Hay un aspecto que convergen Natalia y Gloria que tiene que ver con la intencionalidad. Es decir, tiene que ser un espacio cuando hablamos de este desarrollo, este cultivo de las habilidades socioemocionales, implica ¿sí? Una planeación, un reconocimiento. ¿Sí? Natalia lo plantea alrededor de la superación de esta dicotomía, ¿sí? Respecto a lo emocional, lo afectivo, las habilidades socioemocionales y lo cognitivo por otro lado. ¿Sí? Ambas ¿sí? son caras de la misma moneda, ¿sí? Que es hacia donde se orienta. Y también eso nos permite reconocer que este ejercicio de planeación, de intencionalidad en su fomento y en su desarrollo, tiene que ver con cada una de las áreas de conocimiento que se trabaje, con los diferentes proyectos transversales que se realicen y concretamente uno de los recursos que comienza a reconocer Natalia tiene que ver con la tertulia literaria, pedagógica, sí, que implica este proceso de vínculo alrededor de los relatos literarios que me permiten también relatarme a mí mismo. Bien, entonces con estas claridades avanzamos a la siguiente pregunta y última de este segmento. ¿Qué herramientas sí, se pueden utilizar o pueden utilizar los directivos y docentes para el fomento, para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, especialmente en esta época de virtualidad? Entonces, le cedo la palabra a Natalia para que inicie. Vale, bueno, pues una clave y que tiene que ver con la anterior pregunta es que durante esta época de virtualidad no se pierdan, si ya tenía la escuela espacios al respecto, por ejemplo, de trabajo pedagógico entre el directivo y sus maestros, que se mantengan, ¿no? De manera virtual, pero que sigan habiendo momentos para el trabajo sobre las habilidades socioemocionales, que no desaparezcan esos espacios. No sé, por ejemplo, en algunas escuelas una vez cada 2 meses se reúnen a hacer trabajo sobre este tema, trabajo pedagógico, bueno, que se mantenga, ¿no? Y si no se ha hecho, que se piense, que se abra. ¿Qué pasaría si dedicamos 2 horas de la siguiente jornada pedagógica a revisar este tema? Ya hay, digamos, muchas herramientas compartidas. Bueno, ¿qué sería? ¿Qué nos implicaría? O sea, que empiecen a tenerlo en sus agendas pedagógicas. Y bueno, hay muchas herramientas hoy en día, por fortuna, pero quizá de pronto les mencionaría para poder ampliar un poco lo que señalaba anteriormente, hemos encontrado un valor grandísimo en estas tertulias dialógicas, porque lo que hacen es que los niños, al poder compartir qué fragmento les llamó la atención de lo que leyeron y cómo eso lo relacionan con su vida, pues están desarrollando, por ejemplo, la intertextualidad, relacionar el texto escrito con su propia vida, la argumentación, el pensamiento crítico. Dicen, no, no estoy de acuerdo que la madrastra dejara a los niños en el bosque por esto y por esto. Sí, es decir, son varias habilidades en lectura, en lectoescritura, pero también socioemocionales, porque cuando los niños comparten que, por ejemplo, cuando leyeron que Romeo se escapó con Julieta de la casa y le recordó que su hermana le pasó lo mismo y se fugó de la casa con el novio, ahí empieza a haber una sinergia, una empatía con otro niño que le pudo pasar algo similar, o cuando leyó Platero y yo y se murió el burrito, le recordó que su perro se murió. Entonces, esa posibilidad de compartir asuntos de la propia vida genera empatía, genera solidaridad y amistad. Entonces, además, a los niños les gusta mucho porque no son prácticas en las que están siendo calificados o evaluados. La maestra o el maestro no está diciéndole, muy bien, por tu argumentación tienes esta nota, sino que se maneja el diálogo igualitario como un principio rector en estos espacios. Entonces, para nosotros ha sido como
pues como muy sorprendente y gratificante ver que los niños, lo primero que pasó en la pandemia, o sea, que empezaron a pedir fue, por favor, mantengamos las tertulias, donde ha habido conectividad, ha sido muy, muy disfrutable, se ha podido hacer en donde no es más retador y los maestros lo que se han inventado es, por ejemplo, mediante WhatsApp, maneras para que los niños ahí manden un audio con lo que opinan de la lectura y esto que comentaba, como todas las maneras en las que los profes han podido salir adelante con los desafíos de la conectividad. Dejaría hasta allí para escuchar a Gloria. Ujú. Pues me gustan mucho los ejemplos que das, Natalia, porque, pues porque estoy de acuerdo en que las actividades, ya sean presenciales o virtuales, deben tener ese componente de aprendizaje significativo. Es decir, que conecten fácilmente con la vida de los niños, y deben tener otros principios del aprendizaje significativo, como por ejemplo aprender haciendo, que se practiquen las competencias, que sean motivantes, que estén cerca a su zona de desarrollo próximo. Entonces, lo que yo diría sobre la virtualidad, pues es también contar la experiencia que hemos tenido en la Alianza Educativa, y es que pues con los profesores hemos adaptado de las actividades que les compartí allí en el Drive, pues hemos adaptado varias de esas actividades para desarrollarlas con los niños y con los adolescentes, por lo menos una vez a la semana. Yo creo que debe ser con una periodicidad, como con esta frecuencia, para de verdad lograr el desarrollo de habilidades socioemocionales. Pues estoy de acuerdo que son generalmente muy motivantes, pero pues yo ahí llamaría la atención sobre siempre tienen que ser, como decíamos con Natalia, muy planeadas, y no todo sirve. Sí, entonces debemos por eso evaluar muy bien nuestras fuentes, evaluar de dónde estamos sacando esas actividades, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo claro que tenemos, cómo se conecta eso con la vida y la experiencia de los niños y los adolescentes y las niñas, por supuesto, y si estamos posibilitando la práctica de competencias. Ahora en la pandemia, pues hemos privilegiado unas temáticas que son la contención y el manejo emocional, pues porque pues, lo que se ha encontrado es que sobre todo los adolescentes pues les ha impactado negativamente la pandemia, porque en la adolescencia la interacción con los pares es fundamental. Se va al colegio para interactuar, para tener amigos, para estar en grupos, y debemos tener cuidado con nuestros adolescentes, con esos niños y niñas entre más o menos los 12, los 17, los 18, porque sí pueden estar impactados. Entonces hay que abrir espacios para esta parte emocional. También hemos trabajado la capitalización de las experiencias. De pronto a algunas personas no les gusta la palabra capitalización, pero a mí me parece que dice, bueno, voy a coger esto vamos a coger esto que hemos vivido y vamos a ver qué aprendimos y qué desarrollamos, qué descubrimos de nosotros mismos. Entonces, pues hemos hecho algunas actividades o tomado algunas de allí de Navegar Seguro para adaptarlas y para hacer esto de capitalización de las experiencias. Hay unas competencias que trabajamos allí, que es la autoeficacia, por ejemplo, que tiene que ver con eso, o la motivación de logro, que tiene que ver con, bueno, ¿qué fue lo que descubrí de mí mismo? ¿Qué habilidades me di cuenta que tenía y que no las había visto? Porque seguramente nos pasó a todos, ¿sí? Que ahorita durante la pandemia, como que, uy, yo no sabía que yo tenía esta habilidad para la cocina, yo no sabía que tenía esta habilidad para tal cosa, para tal otra, para ser organizada. Entonces hemos trabajado contención emocional, contención y manejo emocional, manejo del estrés, y esta parte de capitalización de las experiencias. Y pues los invitaría a que evalúen y miren cómo han sido impactados los niños y sus familias, y que hay que trabajar con ellos desde esta parte socioemocional. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Natalia. Desde acá, digamos, hay varias invitaciones abiertas. Por un lado, el mantener, si como institución educativa veníamos trabajando alrededor de las habilidades socioemocionales, no permitir que en esta época de la virtualidad se pierdan, sino darles cabida y también comenzar a vincular, ¿sí? En estos espacios, ¿sí? Seguir
acogiendo, apoyando especialmente los adolescentes, que son personas que, digamos, al verse privadas de sus pares, ¿sí? Pues parece ser que han tenido dificultades importantes. De otro lado, sí, Natalia también nos recuerda la relevancia de estos espacios de la tertulia literaria, ¿sí? Alrededor de cómo es que permiten, ¿sí? Esos procesos de identificación, cómo es que fortalecen la empatía, cómo es que permiten esa solidaridad que buscamos, ¿sí? Y sobre todo establecer lazos de amistad desde la confianza que nos da la explicitación, ¿sí? De estos elementos con los que nos identificamos a través de un relato. También otro de los aspectos tiene que ver con ese diálogo abierto, franco, ¿sí? Donde no hay una nota que esté mediando, sino no hay una evaluación que esté mediando, sino que es la experiencia. Entonces eso sigue siendo relevante y vinculado a ello, estos espacios de conexión con la vida, ¿sí? Sobre todo de este aprender haciendo, que cuando hablamos de las habilidades socioemocionales, pues no hay otra forma. Es decir, de nada me sirve a mí comprender teóricamente la empatía si no puedo vivirla en cada una de mis interacciones, ¿sí? Trabajar principalmente elementos de motivación y estar, digamos, muy cercanos a la zona de desarrollo próximo para ir justamente llevando a nuestros estudiantes un paso más allá, es decir, un paso más allá, mostrándonos como aquellos que comienzan a jalonar. Bien, hay algo que comienza también a ser absolutamente relevante y es como no todo vale, no todo sirve. Si volvemos respecto a la intencionalidad, reconocer los propósitos, no salirnos de ello, ¿sí? Identificar, ¿sí? Cuáles son las particularidades que tenemos, cuáles son los recursos de los que disponemos y por el otro lado comenzar a identificar las experiencias y cómo se generan esas conexiones, cómo se generan esos vínculos. Listo. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Natalia. Vamos a abrir el espacio, ¿sí? Para que los participantes nos comenten, ¿sí? Nos hagan interlocución. Yo estoy viendo acá en el chat, ¿sí? Donde además de agradecer, felicitar, ¿sí? Tanto a Gloria como a Natalia alrededor de cada una de las intervenciones, hay interlocuciones por parte de los participantes y hay una que me llama particularmente la atención de María Lucía Salamanca Rodríguez, que quisiera que nos comentara su experiencia, ¿sí? Alrededor de la comunicación. También ya te doy, ya es para que estés lista. Por el otro lado, también se reconoce dentro del chat cómo es que el líder, el directivo docente, fortalece las habilidades socioemocionales desde su propia vivencia, es decir, lo que mencionábamos en algún momento de este diálogo, ¿sí? Ese modelamiento a partir de las actuaciones que permiten esa incorporación y casi que esa naturalización de las habilidades socioemocionales. ¿Sí? En efecto, los contextos de los estudiantes son muy particulares y tenemos que reconocerlos. Y esto también se conecta con lo que veníamos mencionando de cómo es que reconocer, ¿sí? Las necesidades emocionales, sociales, afectivas de nuestros estudiantes nos permite a nosotros direccionar objetivos y filtrar, ¿sí? Discernir cómo podemos acogerlos, cómo podemos recoger, ¿sí? Las emociones y también darles cabida, darles, eh, digamos, sí, cabida. ¿Listo? También, sí, hay una pregunta que esta la abordaremos más adelante, alrededor de qué tanto forman los medios de comunicación alrededor de las habilidades socioemocionales. Si existen algunos controles, ¿sí? En términos de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Sobre todo cuando se va en contravía a la familia y a la escuela, ¿sí? Entonces, ya con este contexto de interlocución de lo que ha circulado a partir del chat, le quiero ceder la palabra a María Lucía Salamanca para que nos comente su experiencia. Entonces, María Lucía, Bueno, el micrófono es tuyo.
Bueno, muy buenas tardes. Yo soy María Lucila Salamanca Rodríguez, soy rectora de la institución más linda de Llano, que se llama Llano Lindo. Claro. Mi experiencia la estoy desarrollando hace 10 años y nace a partir de que me invitan a una conferencia con las universidades y yo llevo mi grupo para decirle, pues su rectora va allí a disertar. Y cuando yo voy a nombrar mis niños se botan debajo de las sillas, botan el escudo y botan la bandera del colegio que la teníamos. Pues supuestamente yo miré qué pasó aquí, no vinieron los estudiantes. Y lo primero que me pensé fue la maestra que no los trajo. Cuando al ratico, entonces ya estaban otra vez sentaditos. Entonces les dije, ¿qué pasó? Tan pronto terminé, fui y lo llamé y les dije, ¿qué pasó? Yo no, profe, es que nosotros no íbamos a exponernos allá porque a nosotros nos dicen que somos unos ladrones, nosotros nos dicen que somos unos marihuaneros, que somos unos microtraficantes y una cantidad de cosas que ellos temían y entonces pues me pusieron a pensar. Ese fue el origen para entrar a la parte de la socioemocionalidad. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos con los maestros? En ese momento no teníamos sino 380 estudiantes, hoy tenemos 3.000. Empezamos a pensar y dijimos autoestima. ¿Pero qué vamos a hacer para eso? Y entonces hablamos de cómo el nombre que le íbamos a dar a todos, los lenguajes son muy importantes en este proceso. La comunicación, es muy importante el lenguaje. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, vamos a decir que en este colegio vamos a ser triunfadores y triunfadoras para la vida, para la paz y para la convivencia. Y así se llama el eslogan de mi colegio. Yo soy una rectora triunfadora y exitosa. Y así me percibo y así defiendo donde voy. Entonces, mis estudiantes son triunfadores y triunfadoras, ¿sí? Y y hacía las jornadas de la mañana, y nosotros somos triunfadores y los hacía repetir, aunque me ha costado 10 años para poder hacer ese ejercicio tan importante. Pero hay una cosa que eso me hizo pensar, de que cómo no se le deberían llamar competencias. Sí, porque se confunden los lenguajes con las otras competencias. No tenemos claridad todavía en lo que es una competencia, una habilidad, una destreza. Todavía nos confundimos como maestros en ese proceso. Entonces yo le dije, no, nosotros vamos a decir capacidad. Yo tengo la capacidad de decir que no a la droga. Y entonces a eso es que tenemos que llevar a nuestro niño y a nuestro joven, a que tenga la capacidad de decir no. Que tenga la capacidad de jugar, que tenga la capacidad de alimentarse bien. Y entendimos y estamos haciendo una implementación en mi colegio sobre las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes. ¿Y por qué iniciamos? Nosotros llevamos haciendo esa implementación 2 años. Ese trabajo lo llevamos haciendo 2 años. Y entonces la socioemocionalidad no es aparte, no la podemos separar como un área. Esto es transversal y los maestros tienen que estar preparados para eso. La socioemocionalidad nos corresponde a todo el mundo. Yo soy una mujer feliz en mi colegio. Mis maestros son excelentes, son triunfadores. Mis estudiantes tenemos mucha dificultad, pero ahora en la pandemia entendimos que teníamos que hacer una serie de cosas que nos tocó. Primero, priorizar los aprendizajes, pero con unas condiciones especiales al priorizarlos. Primero, que fueran motivantes. No le mande al chino lo que no sirve para nada, ni que lo motiva. No haga eso, eso es perder tiempo y es volverse cansón. El segundo elemento era que tuvieran razón práctica las cosas que nosotros le mandábamos. Es decir, ¿qué es esa razón práctica? ¿Cuál es su aplicabilidad? ¿Para qué le sirve? Le sirve para medir allá en su casa de cuál es la utilidad práctica que tiene eso. El otro elemento que tuvimos ahí fue cómo potenciar, por eso preguntaba, porque hay elementos de potenciar y desarrollar. Eso me lo ha enseñado esta experiencia. En los niños menores yo potencio.
porque mi colegio es de preescolar a grado 11, yo potencio en ellos habilidades, ¿sí? Pero en las otras ya tengo que empezar a desarrollar las habilidades. Entonces, por eso no nos podemos decir que solamente desarrollamos, sino también potenciamos las habilidades. Bueno, y les cuento que esos elementos nos han permitido a nosotros no calificar, sino evaluar, ¿sí? Pero una evaluación cualitativa. Hicimos una rúbrica, hicimos una experiencia bonita en la parte de la evaluación, pero como somos cortos de tiempo, y yo sé que estoy hablando mucho porque yo sí les tendría 2 días aquí para contarles lo que hago, entonces esas serían como mis apreciaciones. Pero hay 3 elementos de la comunicación. 1, que lo deben aprender en las instituciones educativas. Primera, la comunicación afectiva. Segundo, la comunicación asertiva. Y tercero, la comunicación efectiva. A veces nosotros, nuestra comunicación no es efectiva, no llegamos. Y ahí no tenemos desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, es una educación que no tiene que desligarse. Eso no puede ser una cosa aparte. Porque si no, yo hablo, cuando hablo a mis padres de familia, les hablo de, yo no digo integrales porque yo aprendí que los integrales son las neveras y el pan. Y entonces yo digo íntegro. Sí, bueno, eso es una postura mía, una postura de Lucila Salamanca. Porque entonces yo hablo de cabeza, corazón y manos. Y ese es el ser íntegro cuando hago que haya un equilibrio en el desarrollo de mi estudiante, que su cabecita esté bien puesta, su corazoncito también, pero sus manitos también, ¿cierto? Como su motricidad y toda esa parte de desarrollo íntegro del ser humano es lo que debemos propiciar. Eso dice los postulados de nuestra educación, ¿no es cierto? Es un desarrollo íntegro del ser humano. Y yo le digo a mis, mire cómo está su cabecita del niño, su corazoncito y sus manitos. Y en esa parte tenemos que decir cómo es que tenemos esa parte de la socioemocionalidad. Y es muy importante en el directivo. Yo tengo una percepción, no soy jactanciosa, tengo una percepción de mi trabajo que hago como rectora. Y es que a mí me va muy bien en la comunicación con mis maestros. Pues claro que también hay sus excepciones, ¿no es cierto? No es que todo el mundo, no es que usted sabe que también hay, pero en su mayor. Si tengo 3 maestros que no caminan conmigo, son muchos. Los de resto de 96 caminan conmigo. Entonces, esa parte es como la experiencia también desde los contextos particulares. Por eso le decía yo a la doctora, claro que su merced tiene las teorías, el conocimiento, pero yo soy una viejita de 66 años. Y esos de 66 años también me han permitido descubrir, construir, deconstruir, sufrir, chocar, regresar. Y eso es lo que me ha dado esa parte en la socioemocionalidad. La comunicación y los lenguajes son muy importantes. Por ejemplo, yo encontré un caso que un niño me dijo, profe, pero es que el profesor le dice a uno, de malas, si usted no, ya usted va a perder el año, váyase. Entonces, ese lenguaje hace daño. Entonces, pero si uno de rector no conoce ese lenguaje, lo que está sucediendo en su medio, pues hay dificultades en esa parte socioemocional. Y la escucha es un elemento, nosotros nos gusta que nos escuchen. Es una debilidad que tenemos casi todos, la escucha. Pero hay otro elemento importante y es enseñar al niño, también dentro del currículo. Claro que eso no es currículo porque no son competencias, pero dentro del currículo debe estar el que el niño aprenda a ganar y a perder. Así cuando pierde, sepa perder y sepa ganar también, porque ahí están las decepciones. Y la toma de decisiones, otro elemento muy importante, la toma de decisiones, la capacidad. Entonces yo estoy construyendo un currículo donde yo no hablo de competencias, sino hablo de capacidades, ¿sí? Pero sin desconocer las que nos da el ministerio, pero para entrar en la parte de la socioemocionalidad, entonces yo hablo de capacidades y habilidades.
Pues ahí les cuento. Muchísimas gracias, María Lucía, por compartir la experiencia. Hay puntos bastante interesantes, hay otros que valdría la pena entrar a que los viéramos con mayor calma, con mayor detenimiento. Y con esto quiero también sí, darle, digamos, la palabra tanto a Gloria como a Natalia, sí, para que nos ayuden justamente con este ejercicio de interlocución. Y acto seguido tenemos algunas preguntas a través del chat, sí, que ya pues venimos mencionando, y también alrededor de una última que se presentó. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Natalia, Gloria. Sí, yo quisiera rescatar algunas de las cosas que dijo la rectora María Lucila. Bueno, pues muy interesante como esa capacidad de ella de leer su contexto, cuando ve lo que hacen los estudiantes, como que se escondieron y se fueron en ese evento, y ella escucharles y decirles por qué pasa, y llegar a la conclusión de que necesitaba fortalecer su autoconcepto, su autoestima. Me parece una capacidad muy importante en todo directivo docente, porque es poder, no, o sea, como que no pasa desapercibido ese tipo de cosas, y poder tomar eso y volverlo una oportunidad pedagógica. Digamos, quisiera rescatar eso. Por otra parte, lo que ella dice tan bonito de cabeza, corazón y manos, pues dicho de otra manera, y también lo resaltan muchos teóricos, es el pensar, sentir y hacer, ¿no? Es una triada clave también, pues que se aborda en el desarrollo de habilidades. No sé, dejaría eso como para resaltar de la experiencia que nos comparte la rectora. Y pues de acuerdo con lo que dice Natalia también, pues me parece, pues con lo que es el corazón y el alma de una educadora, ¿no? Vio en una cosa que era una dificultad, vio una oportunidad para educar. Entonces eso me parece pues bastante resaltable. Eh, Puntualizaría algo y es que estamos en una época de realizar las acciones pedagógicas basadas en la evidencia científica. Entonces es muy importante la experiencia que tenemos como seres humanos, pero creo que hay tantos avances en la ciencia que mi invitación es a que pues a que siempre lean mucho antes de hacer cualquier acción pedagógica, que la evalúen desde los resultados que está teniendo, ya sea cualitativamente o cuantitativamente, que no se queden solo con la intuición de que algo está funcionando, sino que hay que aprender a evaluar, hay que, no en el sentido académico, sino en el sentido de esto que estoy haciendo está funcionando para los niños y para los adolescentes. En realidad estoy desarrollando la comunicación, estoy desarrollando la participación, ¿sí? Entonces serían esas dos cosas. Perfecto, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias Gloria. Tenemos algunos aspectos fundamentales, sí, alrededor de lo que recogemos, de cómo es que una situación particular evidenciada por parte de los estudiantes se transforma, sí, en un interrogante, sí, que podemos transformar, que podemos aportar a la respuesta, ¿sí? A partir de una conciencia pedagógica, ¿sí? Con unas orientaciones precisas. La recomendación es supremamente clave alrededor de, si bien es cierto, la experiencia propia es un punto de partida, tenemos que trascenderla, ¿sí? Y sobre todo tenemos que confrontarla, ¿sí? Con lo que nos plantean la evidencia científica alrededor de estos asuntos. Tanto Gloria como Natalia nos han dado aportes respecto a dónde podemos consultar, cómo podemos contrastar, justamente para superar nuestras intuiciones, ¿sí? Y convertirlas en conocimiento formal. Entonces, desde ahí también la invitación a esa evaluación de nuestras acciones para justamente reconocerlas, una palabra que utilizaba Gloria, que yo también utilizo, que tiene que ver con esa capitalización, ¿sí? De lo que sabemos, pero en contraste y con sustento. También tenemos una pregunta a través del chat, ¿sí? Y es alrededor de, bueno, ¿sí? ¿Cómo podemos cambiar la ideología del docente, ¿sí?
que comienza a reconocer que las emociones no tienen impacto en el proceso educativo. ¿Qué hacer con esos docentes? Sí, la pregunta fundamental es qué hacer con estos docentes que no reconocen estos elementos. Y teníamos también la otra pregunta alrededor del papel de los medios de comunicación. Entonces, en estos 2 minuticos que nos restan, 5 minutos que nos restan, sí quisiera que nos comentaran alrededor de ello. ¿Quién quiere iniciar? Sigue Natalia. Bueno, yo le estaba haciendo señas a Gloria si quería ir. Bueno, está bien. Lo primero, lo de cómo hacer con los profes que de pronto no tienen esto en su radar, es muy importante empezarlo a poner, ¿no? En los espacios de formación, de trabajo que tenemos, las semanas de desarrollo, es muy importante abordar esto, no como algo que es prescindible, sino que como veíamos al principio de este espacio, debe ser intencionado, y si no es en la escuela, ¿dónde, no? Entonces es importante como directivos poder plantear el tema. Hay muchas evidencias, creo que Gloria nos mostró algunas, en aras de tiempo no se pudo ver más, pero hay muchas evidencias que muestran la relación del trabajo que se hace en la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales con el futuro de los jóvenes, o sea, en la toma de decisiones, en su trayectoria escolar. Bueno, entonces creo que cada vez hay mucha más visibilidad de este tema. Creo que hay que propiciar espacios para la pregunta, y yo creo que un profe que dice que no, es quizá, me aventuro a decir que es un profe que consigo mismo le cuesta ver sus propias emociones, le cuesta sentirse, le cuesta regular sus propias emociones, porque si le diera cabida a ese tema en su propia vida, entendería por qué es importante hacerlo también en el aula. Entonces, bueno, creo que es importante problematizar eso. Y no sé si digo de una vez lo de los medios sí. Bueno, y cuanto a los medios de comunicación, yo creo que hay un trabajo de televisión educativa importante que se hizo durante la pandemia, que lo promovió el Ministerio de Educación mediante la franja educativa, ¿no? En los canales institucionales de Señal Colombia, que vale la pena resaltar varios programas relacionados con el tema, pero además de eso, antes ya venía viendo televisión educativa, por lo menos lo digo pues desde varios programas y apuestas en Señal Colombia muy valiosas, pero en general este tema no se lo suelen apropiar, digamos, todos los medios de comunicación, y si hablamos de redes sociales de manera más amplia, es un asunto muy complejo, porque si vemos, por ejemplo, cómo son las reacciones en los foros, en Twitter, en las diferentes redes sociales, cuando hay foros de opinión, no sé, que X político dijo tal cosa o lo que sea, lo que uno empieza a ver son manifestaciones muy preocupantes de odio, ¿no? De unas posturas muy parcializadas, muy radicalizadas. Entonces yo creo que ahí el papel de la escuela, más que agobiarnos, porque finalmente los medios de comunicación son un poder contra el cual es muy difícil pelear, y no se trata de pelear contra esos, ¿cómo utilizamos eso como un recurso para tener mirada crítica y desarrollar pensamiento crítico y preguntas? Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué pensamos de este debate? ¿Qué pensamos de cómo se alteraron las personas que participaban en esto? ¿O qué opinamos de cómo tal telenovela muy famosa está abordando la emocionalidad de los hombres, que no se les permite llorar? Yo qué sé, estoy diciendo pues ejemplos, pero más que agobiarnos por cómo lo trabajan los medios, porque es muy poca la oferta, digamos, pensada para este tema, es que usemos eso a nuestro favor y volvamos los recursos pedagógicos. Ya. Yo solo puntualizaría que señalaría y resaltaría lo que ya dice Natalia, y es la formación de los docentes, no solamente en ejercicios, sino la formación inicial de los docentes, pues debe incluir la importancia del desarrollo socioemocional, una profundización en esa importancia de ese desarrollo socioemocional, tanto en aspectos de promoción como de prevención. Entonces, pues creo que ahí está la clave, y creo que pasa lo mismo que con las competencias ciudadanas o la formación ciudadana, que pues muchos maestros consideran que no hace parte de lo que de sus objetivos, pues cuando debería estar en los objetivos de todos. Puntualizaría en la formación. Y sobre los medios, pues yo no creo que los medios tengan por qué educar. Sí.
Simple y sencillamente los medios son para entretener, para divertirse, y creo que tanto los padres como en los colegios debemos mirar, desarrollar eso que dice Natalia del pensamiento crítico, de saber elegir qué vemos, de saber elegir a qué le creemos, ¿sí? Entonces quienes debemos educar somos las familias y las escuelas y seguramente la comunidad, ¿sí? Pero los medios de comunicación venden, sostienen un estado capitalista, hacen otras cosas, pero no veo que sean los que tengan el objetivo de educar. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto en mente podemos pasar a nuestras conclusiones. Sí, yo creo que este ha sido, y además lo puedo leer acá en el chat, sí, de los comentarios que comienzan a emerger alrededor de las ganancias que observan quienes estuvieron presentes. ¿Sí? Particularmente, digamos, se observan algunos recursos, ¿sí? Respecto a este reconocimiento de las emociones, ¿sí? Por el otro lado, también tienen que ver directamente con este vínculo, sí, intrínseco entre el ejercicio, la práctica educativa y el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Sí? Están ahí involucradas dentro de lo que nos mencionan los participantes. Atendimos también algunas de las preguntas que emergieron y por el otro lado, sí, a la voz de María Luciana, Lucila, se vincula directamente con que las universidades, sí, deberían también entrar a ese ejercicio de formación con los maestros muy cercano a lo que Gloria nos propone hacia el final. Listo, entonces el mapa general que hemos venido abordando tiene que ver con, arrancamos con una definición clara, precisa y compartida alrededor de lo que son o lo que podemos comprender por las habilidades socioemocionales como fundamentalmente el conjunto que nos permiten comprender a las personas, a nosotros mismos, conocernos mejor, trazarnos metas, ¿sí? Y sobre todo construir mejores relaciones. También vimos una clasificación, ¿sí? Donde hay unos elementos referidos a esa relación que establezco conmigo misma, también esa relación que establezco con los demás y también con los desafíos, cómo es que la autodeterminación, la motivación, la perseverancia comienzan a estar vinculados allí. También reconocimos que, si bien es cierto, el estudio, la potenciación de las habilidades socioemocionales no es de tiempo reciente, sí actualmente se le está dando una mayor relevancia, una mayor contundencia y justamente parte de lo que hizo Gloria fue recoger los estudios que comienzan a señalar aquellos beneficios documentados, sustentados alrededor de lo que sucede cuando trabajamos en serio, de forma intencionada, ¿sí? Las habilidades socioemocionales y sobre todo cómo les permiten a los jóvenes, a los niños, a las niñas, ¿sí? Entrar a asumir, sí, o no asumir, perdón, a gestionar los riesgos psicosociales, a decir no, a tomar distancia y sobre todo a darles un piso más sólido que los libere de esa cuerda floja que nos mostraba Gloria. También vimos una posibilidad respecto a una herramienta, ¿sí? Alrededor de la adaptación que junto con Alianza Educativa se ha venido realizando con Gloria, sí, especialmente de un desarrollo curricular para transición. ¿Listo? Entonces tenemos esa invitación. Respecto a las preguntas, tenemos múltiples recursos. Fundamentalmente quiero señalar unos cuantos alrededor de la intencionalidad, ¿sí? Por el otro lado, generar estos espacios tanto desde las acciones que ejercemos como líderes educativos, como maestros, como docentes directivos, ¿sí? Desde nuestras propias acciones y cómo ello se refleja en las acciones cotidianas. Por el otro lado, sí, también tener vista abierta, sí, respecto a darles cabida, es decir, que exista una agenda pedagógica respecto al desarrollo de las habilidades socioemocionales
¿sí? Y finalmente el reconocer que no todo vale, no todo sirve, ¿sí? También tuvimos la experiencia de Lucila Salamanca alrededor de la experiencia de su colegio, donde el centro fue encontrar algunos elementos detonantes, transformar los actos comunicativos de tal manera que crearan otro conjunto de posibilidades para sus estudiantes, y desde ahí se comienza a priorizar, ¿sí?, la cabeza, el corazón y las manos de forma congruente, junto con la escucha, ¿sí?, y la comunicación afectiva, asertiva y efectiva. Bien, entonces con estos elementos, ¿sí?, damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por estar aquí, y un agradecimiento muy especial a Natalia y a Gloria por sus intervenciones, a María Lucila, ¿sí?, alrededor de compartirnos su valiosa experiencia, y próximamente les estaremos enviando las invitaciones, ¿sí?, a que consulten las memorias del evento a través de la página, compartiremos los enlaces y demás material que se desprende de la sesión de hoy. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Gloria. Un gusto. Igual, Natalia, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Andrea. Muchas Excelente gracias a moderación. ustedes. Y gracias a todos los participantes por su atención. Sí, realmente, un gusto. Bueno, hasta una próxima. Hasta luego. Hasta Muy luego. amables. Chao. Ojalá nos puedan compartir la presentación, muy buena para trabajarla con docentes. Sí, la vamos a compartir a través de diferentes vías. Desde ahí también la relevancia de que completen el registro de asistencia con el correo electrónico para decirles, enviarles la presentación, y también que puedan acceder a este video, es decir, que tengan los recursos de memoria viva de este espacio. Muy amable, muchísimas gracias.